Bueno, compañeros, amigos, muy buenas tardes, noches. Qué bueno que están con nosotros en esta otra charla muy importante. Vamos a pedir que apaguen sus micrófonos, por favor, por respeto a nuestro ponente. Síganos en nuestras redes sociales, todas las pláticas están en YouTube y este es el banner de nuestra sede para nuestro próximo congreso y pronto les daremos más detalles de esto. Nuestro ponente del día de hoy es médico especialista en radiooncología, adscrito al Departamento de Radioterapia de la UMAE de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Está en trámite la titulación en una maestría de Ciencias de la Salud por el Instituto Politécnico Nacional. Es profesora titular del curso de radiooncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, jurado del examen del Consejo de la Especialidad de Radiooncología. Es encargada de la clínica de radioterapia en enfermedades hematológicas, tutora a distancia en la coordinación de educación permanente en la salud del Instituto Mexicano del Seguro Social y es miembro de la Sociedad Mexicana de Radioterapia. Bueno, como sabemos, pues el sarcoma es de tejidos blandos, también conocido como sarcoma de partes blandas. Es un grupo de tipos de cáncer que comienzan en los tejidos conectivos. Pero para esto tengo el gusto y el placer de presentar a la doctora Yael Cáceres Ordóñez, que nos abordará este tema tan importante. Adelante, doctora, por favor. Ahí ya ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, doctora. Perfecto. Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias por la presentación y también muchas gracias por la invitación a todo el comité organizador de Theramac. Es un placer poder participar en estas sesiones académicas que sin duda tienen pues un impacto en lo que hacemos día a día, ¿no? Entonces, pues bueno, voy a comenzar. Antes que nada, es muy importante que nos situemos en lo que estamos hablando. Déjenme, vamos aquí un momentito. Ok. Entonces, los sarcomas son tumores sólidos que se originan en las células mesenquimales. Estas células mesenquimales pueden dar origen a muchos tejidos. Uno de esos tejidos, bueno, pues son el tejido nervioso, el tejido adiposo, el tejido cardíaco, el tejido muscular, hepático y el óseo. De tal manera que el sitio donde se origine la célula que está dando lugar a este tumor, pues va a ser como vamos a nombrar al sarcoma. Por ejemplo, si tenemos un tumor de músculo liso, entonces lo estaremos llamando leiomiosarcoma. Si tenemos un tumor de músculo esquelético, pues estaremos hablando de un rhabdomiosarcoma. Este es el tumor o el sarcoma más frecuente en los niños y en los adolescentes. Si nosotros hablamos de un tumor que se está originando en los vasos sanguíneos, entonces le daremos el nombre de un angiosarcoma. Si es del hueso, un osteosarcoma. Si es del cartílago, un condrosarcoma. Y también, muy importante, si es del tejido graso o adiposo, que se llamará liposarcoma y que es el más frecuente en los adultos. Entonces, es muy importante que entendamos de qué vamos a hablar. Así que los sarcomas de tejidos blandos son neoplasias raras, son muy poco frecuentes, ocupan el 1 al 2% de todas las neoplasias en los adultos, pero sí que son mucho más frecuentes en los niños, ocupan aproximadamente el 15%. Bueno, según las estadísticas de Estados Unidos, tiene una incidencia de 1.8 a 5 casos por cada 100,000 habitantes al año. Y para el 2013 se registraron más de 13,000 casos nuevos. Esta neoplasia, este tumor, es mucho más frecuente en los hombres que en las mujeres y normalmente se presenta en la quinta década de la vida. Es decir, es una neoplasia de personas adultas.
Por el contrario, como ya lo había comentado en la diapositiva previa, el rhabdomiosarcoma tiene un pico de incidencia mucho más alto en los niños y en los adolescentes. Esto es, bueno, alrededor de la primera década de la vida. Esta es una neoplasia muy heterogénea. Se conocen más de 100 subtipos histológicos. La última actualización de la OMS se registró en el 2018 y entonces ahora se tiene muchísimo más información histológica de estos tumores, información mucho más específica, molecular, y que sin duda ha permitido que se desarrollen nuevas terapias blanco y nuevas estrategias de tratamiento muy dirigidas. Aproximadamente el 65% de los sarcomas son de alto grado y el 35% son de bajo grado. Esto es un dato muy importante porque el grado histológico es un factor pronóstico en desenlaces oncológicos como la supervivencia global, la supervivencia libre de progresión, el control local de la enfermedad, que los vamos a ver más adelante. También los sarcomas, pues como ya se los comenté al inicio de la charla, si se pueden presentar en cualquier tejido, entonces, por lo tanto, se pueden presentar en cualquier parte del cuerpo. Sin embargo, el sitio más frecuente son las extremidades, principalmente las extremidades inferiores, y también el segundo sitio anatómico más frecuente son los sarcomas del tórax, del retroperitoneo y de cabeza y cuello. También hay algunos otros que se pueden presentar. Para esta plática vamos a enfocarnos específicamente en los más frecuentes, que son los sarcomas de extremidades. Como toda neoplasia, existen factores de riesgo para que se presente. Los sarcomas son neoplasias de novo, es decir, se originan sin la necesidad de que exista algún antecedente. No es algo que se requiera obligatoriamente, ¿no? Que un paciente tenga una predisposición infecciosa, por ejemplo, o alguna enfermedad previa para poder desarrollar un sarcoma. Sin embargo, se han observado ciertas características de los pacientes que la padecen. Por ejemplo, los síndromes hereditarios. Sin duda, uno de los más frecuentes y que se asocia en general con cáncer, con cualquier tipo de cáncer, es el síndrome del linfraumeni, que se caracteriza porque hay una alteración en el P53, que es un gen supresor de tumores o de neoplasias. Así que si está alterado, pues claro que el individuo no tiene la capacidad de poder combatir contra todos estos factores que provocan o que desarrollan cáncer. También el retinoblastoma, la neurofibromatosis, son algunos de los síndromes que se han identificado como síndromes hereditarios para poder desarrollar un sarcoma de partes blancas. Otro factor de riesgo muy importante es la exposición a algunos productos químicos como el arsénico. La exposición a radiación, por supuesto, es algo que nosotros, bueno, que hay muchos estudios que han identificado que los pacientes que han recibido tratamiento con radioterapia tienen una mayor probabilidad a un tiempo promedio de 20 años de desarrollar un sarcoma. Dentro de los síntomas que los pacientes presentan cuando inicia esta enfermedad, hay algunos muy característicos y quise poner este estudio que se publicó en el año 2014 en Dinamarca, que es un estudio que nos habla específicamente sobre aquellos síntomas que van a presentar los pacientes con sarcoma, tanto de partes blandas como de sarcomas óseos. Y entonces estos investigadores identificaron, tras el análisis de 1,126 pacientes entre el año 2007 y el 2010, pues identificaron 3 síntomas o 3 características de los tumores que desarrollaban los pacientes. Uno, el tamaño del tumor. Aquel paciente que tenía un tumor mayor a 5 centímetros tenía solamente por ese factor una sensibilidad de 45%. Sin embargo, si se asociaba este tamaño de tumor de 5 centímetros
más una masa profunda que se desarrollaba por debajo de la fascia del músculo y que tenía un crecimiento rápido, la sensibilidad podía llegar al 93%, una sensibilidad, una especificidad, perdón, muy alta. De tal manera que estas características, todo paciente que tiene estas características debe ser referido a un centro o debe sospecharse, por lo menos sospecharse de que el probable diagnóstico es un sarcoma. Así que todos estos pacientes deben ser abordados con estudios de imagen. El estudio de imagen de excelencia es la resonancia magnética y esta nos permite evaluar la extensión de la enfermedad, la extensión macroscópica, conocer el compromiso de estructuras neurovasculares, de las fascias y de la invasión cortical. Esto es muy importante porque va a dar la pauta para el tipo de abordaje quirúrgico al que va a llegar este paciente. También nos va a ayudar a distinguir si estamos ante un tumor que es viable o se trata de necrosis. Va a permitir hacer una planificación preoperatoria y a nosotros como radiooncólogos, sin duda, nos va a ayudar a la planificación del tratamiento con radioterapia. Entonces, tener un estudio de imagen, que es el estudio de elección, la resonancia magnética, más una biopsia, que esta biopsia se recomienda que sea una biopsia con aguja de corte, con Trucut, pues bueno, serán los estudios iniciales con los que debe contar todo paciente. Entonces, después de esto, aquí es muy importante comenzar a definir el tratamiento. Pero esta parte es en dónde y quién lo va a realizar. ¿En dónde? Es en qué hospital, en qué centro de referencia, en qué lugar, dónde se va a tratar ese paciente. ¿Y quién lo va a hacer? Primero, podría decir que para poder comenzar a abordar un paciente con un sarcoma, es muy importante revisar el material histopatológico de la biopsia. Y este material es ideal que lo revise un experto, un patólogo experto, quien sea que confirme el diagnóstico de sarcoma y que no solamente eso, ¿no? Sino que nos dé todas las características histológicas y moleculares del mismo. De tal manera que los pacientes deben de tratarse en un centro de referencia experto con equipos multidisciplinarios y que tengan y que los médicos que van a tratar a este paciente tengan un entrenamiento adecuado. No que se traten por un panel de expertos de manera individual, ¿no? Un panel de expertos en radioterapia de sarcomas o de cirugía o de patología. No, sino que sea un equipo multidisciplinario en el que por lo menos, bueno, aquí menciono algunos, el radiólogo, el cirujano oncólogo, el radioterapeuta, el radiooncólogo, el oncólogo, el patólogo, medicina de rehabilitación, intervencionista, es decir, que todos se puedan sesionar e individualizar los casos para llegar a un desenlace óptimo. ¿Y esto en qué se basa? ¿Por qué es tan importante y por qué lo menciono? Este es un estudio en el que se evaluó la importancia de la supervivencia de los pacientes que habían sido tratados en un centro de referencia de alto volumen versus en uno de bajo volumen. El desenlace final era conocer la supervivencia a 2, a 5 y a 10 años. Y entonces se vio que los pacientes que eran tratados en un centro oncológico experto de alto volumen, definido como más de 10 casos al año, pues definitivamente tenían una mejoría en la supervivencia. Eran pacientes que vivían mucho más tiempo. Por ejemplo, vemos que a 2 años los pacientes que se trataban en hospitales de alto volumen tenían una supervivencia del 87% versus aquellos que no, que tenían del 84%. Y entonces, si vemos esta gráfica de Kaplan-Meier, vemos que estos resultados son estadísticamente significativos. Tienen un impacto en el tiempo en el que va a vivir este paciente.
entendiendo esto y conociendo toda esta información y todo este preámbulo, pues entonces ahora vamos a hablar del tratamiento propiamente. En la década de los 80 el tratamiento era muy radical. El tratamiento consistía prácticamente en hacer una amputación de la extremidad afectada y esto sin duda tenía un impacto en la calidad de vida del paciente. De tal manera que para los años 80 pues, se observó que la cirugía conservadora de extremidades más radioterapia ofrecía resultados similares que una amputación. ¿Cómo se sustenta esto? Bueno, este es uno de los primeros estudios que se publicaron, se publicó en el año de 1982. En este estudio se aleatorizaron pacientes para un tratamiento radical, es decir, iban a una amputación versus a una cirugía conservadora de la extremidad más radioterapia. Todos los pacientes recibieron también quimioterapia adyuvante. En total fueron 43, 27 fueron una cirugía conservadora y 16 amputación. Entonces, el desenlace era conocer la supervivencia libre de enfermedad y la supervivencia global a 5 años. La mediana de seguimiento fue de 56 meses, pero como vemos aquí, pues no hubo una diferencia. Daba lo mismo que los pacientes recibieran un tratamiento radical o que recibieran un tratamiento conservador más radioterapia, más quimioterapia. Entonces, en términos de supervivencia global y supervivencia libre de progresión, era lo mismo y entonces estaba abriendo la posibilidad de que estos pacientes tuvieran una mejor calidad de vida, conservaran la extremidad. Después de esto, entonces, ya que se conoce que la radioterapia tiene un impacto en estos desenlaces, pues habría que conocer cuáles son las indicaciones específicas de tratamiento con radiación, en qué momento se tiene que dar este tratamiento. Como ustedes saben, puede ser preoperatorio o postoperatorio. ¿Qué tipo de tratamiento de radiación es la ideal? ¿Cuál es el mejor volumen de tratamiento? ¿Y cuál es la dosis de radiación? Entonces, vamos a ir contestando cada uno de estos puntos. Primero, ¿quién debe recibir radioterapia adyuvante? Ya vimos que sí que había un beneficio en la preservación de la extremidad, pero ahora, ¿quién era candidato? Bueno, este es un nomograma del Memorial. Es uno de los primeros, bueno, nomogramas, actualmente existen muchos, que nos predicen la supervivencia libre de progresión, la supervivencia global, de acuerdo a ciertas características. Este específicamente es uno de los más conocidos, se publicó en el año 2012 y entonces identificó algunos factores de riesgo independientes para recurrencia local, supervivencia libre de progresión y supervivencia global. De tal manera que en la edad que los pacientes fueran mayores de 50 años tenía un riesgo relativo de 1.6 para recurrencia local. El tamaño del tumor con un punto de corte de 5 centímetros, los márgenes positivos, por supuesto eso es una de las indicaciones más fuertes para dar tratamiento con radioterapia, márgenes positivos o márgenes cercanos. El grado histológico, un grado alto, y el subtipo histológico, ¿no? Entonces son todos estos parámetros que tenemos que evaluar o identificar cuando nosotros vamos a dar tratamiento con radioterapia adyuvante. ¿Qué estudios también, o qué tenemos que sustenta esta información? Bueno, este también es un estudio clásico publicado en el año de 1998, en el que se aleatorizaron a 141 pacientes con una mediana de seguimiento de 9.6 años y entonces se dividieron sarcomas de alto grado y sarcomas de bajo grado. El desenlace o lo que se quería evaluar era el control local, la probabilidad de que ese paciente no tuviera una recurrencia en el sitio donde se había emitido radiación. Entonces, los sarcomas de alto grado, que fueron 91 pacientes, recibieron radioterapia más quimioterapia versus solamente quimioterapia exclusiva. ¿Qué se observó? Que todos los que recibieron tratamiento con radioterapia tuvieron un control local del 100%.
versus aquellos que no recibieron radiación, que fue el del 81%. Esto, por supuesto, estadísticamente significativo. Igualmente, sucedió lo mismo con los sarcomas de bajo grado, que aunque la N fue menor, fueron 50 pacientes. Al final, aquellos pacientes que recibieron radioterapia, la recurrencia local fue del 4% y los que estuvieron en observación del 33%. Este estudio es muy importante porque sí nos dice, bueno, claro que hay beneficio en el control local, pero los pacientes tienen exactamente la misma supervivencia global y la supervivencia libre de enfermedad. En eso no hay un impacto con dar tratamiento adyuvante con radiación. Sin embargo, también la calidad de vida es peor en los pacientes que reciben radioterapia porque este tratamiento impactaba en la fuerza, en el edema y en el rango de movimiento de las extremidades de los pacientes. Entonces, aquí es un estudio que es para poder sustentar el tratamiento adyuvante con radiación en los sarcomas de alto grado y también entonces deja abierta la posibilidad de identificar qué pacientes de bajo grado se benefician de tratamiento con radiación. En cuanto al tiempo, bueno, pues aquí entonces ya se contesta otra pregunta. En efecto, pues sí, el tratamiento con radioterapia tiene un beneficio, el tratamiento adyuvante. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el mejor momento para dar el tratamiento con radiación? ¿De manera preoperatoria o postoperatoria? Esto sin duda hoy es un boom, tenemos muchísima información al respecto, pero quisiera aclarar algunos puntos. El tratamiento con radioterapia preoperatoria neoadyuvante tiene grandes ventajas, ¿no? Una de las principales es que nos permite aumentar la probabilidad de resecabilidad completa, de obtener márgenes negativos en la pieza quirúrgica. Se utilizan, por supuesto, menores dosis de radiación y entonces esto implica que demos una dosis más segura, que el volumen de tratamiento lo podamos identificar perfectamente bien, porque pues no ha sido sometido, no ha sido manipulado a ningún proceso quirúrgico. Sin embargo, las complicaciones, principalmente el 33% de los pacientes, según el estudio de Sullivan publicado en el año 2002, tienen complicaciones de herida quirúrgica en el 33%, versus aquellos que reciben radioterapia postoperatoria, que la complicación quirúrgica en la herida solamente es del 17%. Entonces, bueno, es uno de los puntos en contra del tratamiento con radioterapia preoperatoria. En cuanto a la postoperatoria, una de las grandes ventajas, sin duda, es que permite la evaluación correcta y completa u óptima de la pieza quirúrgica, ¿no? Un examen patológico de todo el tumor nos da información mucho más precisa del subtipo histológico, también nos da información detallada sobre los márgenes y otra de las ventajas es la disminución de la complicación de la herida quirúrgica, pero una de las desventajas es que existe mayor probabilidad de fibrosis grado 2 en el 48%, según el estudio de Daves, publicado en el año 2005. Y también mayor probabilidad de radiodermitis. Entonces, esto finalmente hace que conociendo los pros y los contras del tratamiento preoperatorio o postoperatorio, podamos definitivamente hacer un análisis individualizado de cada paciente de manera multidisciplinaria. En cuanto a los volúmenes de tratamiento, bueno, esta es una información que también se ha sustentado en muchos artículos, que se conoce ya ampliamente por nosotros los radiooncólogos, en el que sabemos que para poder definir el volumen de tratamiento, lo más importante es tener un estudio de imagen como una resonancia magnética. Esta diapositiva, o en este momento voy a hablar del tratamiento con radioterapia preoperatoria. Entonces, cuando vamos a utilizar radioterapia preoperatoria, tenemos que hacer una fusión con la resonancia magnética, una fusión en T1 con gadolínio, un T1 contrastado, en el que vamos a poder identificar entonces el GTB.
Este será, por supuesto, pues toda la actividad macroscópica que nosotros veamos en la fusión de nuestra tomografía de simulación y la resonancia magnética. Para formar el CTB también sabemos, se ha estudiado que la probabilidad de enfermedad subclínica o microscópica alrededor de los 3 centímetros de la lesión en sentido longitudinal es alta y entonces tenemos que dar un margen suficiente que se recomienda de 4 centímetros en sentido longitudinal y de 1.5 centímetros en sentido radial, como lo vemos en esta imagen, en la figura B, lo que vemos de color azul, pues corresponde al CTB. Y tenemos que asegurarnos, si ven aquí de color un tanto azul más oscuro, que estemos cubriendo dentro de este CTB el edema. En caso de que lo hubiera, tenemos que garantizar también que el edema está dentro del CTB. Y el PTB, según los centros de referencia y según el tipo de verificación que vamos a hacer, puede ir de 0.5 a 1 centímetros del CTB. También más adelante les voy a hablar de la importancia de hacer IGRT. Y entonces la dosis de radiación en un volumen de tratamiento preoperatorio será de 50 grays en un fraccionamiento convencional de 1.8 a 2 grays. Después de esto, cuando damos el tratamiento, entonces habría otras preguntas que responder. Si es necesario dar un boost, y bueno, esto hay algunos estudios que lo sustentan, sobre todo cuando los márgenes de la pieza quirúrgica son positivos o cercanos. Y el boost se recomienda dar 16 grays más, pero esto es algo que se debe individualizar. Un aspecto también muy importante es garantizar la inmovilización de la extremidad. Pero ¿por qué es importante garantizarla? ¿Dónde radica la importancia? Lo que nosotros queremos evitar son las variaciones en la rotación de la extremidad. Entonces, en esta primera imagen, por ejemplo, vemos que, bueno, este es un paciente que tiene un sarcoma en el muslo. Ajá, y lo que se está inmovilizando en realidad es el tobillo, el pie, porque con esto disminuimos la probabilidad de rotación, más que preocuparnos, sí, por supuesto, ¿no? Por inmovilizar toda la extremidad, pero es importante que no haya una rotación. Esta es existen muchas opciones, una de ellas es colocar este material termoplástico, esta máscara termoplástica, o colocar un colchón al vacío. Respecto al volumen de tratamiento en un paciente que va a recibir radioterapia adyuvante, pues es algo muy similar. Nosotros tenemos aquí que garantizar que nuestro CTB cubre completamente el lecho tumoral. Cuando estamos en una tomografía de simulación, pues normalmente vemos una región hipodensa respecto a los tejidos musculares y que corresponde al lecho quirúrgico. Es muy importante, lo ideal es por supuesto que los cirujanos nos dejen clips, grapas quirúrgicas para poder identificar el hecho y también colocar alguna marca radiopaca en la cicatriz quirúrgica para que también garanticemos que está dentro del CTB. Tenemos que hacer una fusión también con la resonancia preoperatoria para poder identificar el sitio donde estaba la lesión y poder reproducirlo. Una vez que hemos identificado el lecho quirúrgico, tendremos que dar un margen radial de 1.5 centímetros y uno longitudinal de 3 a 4 centímetros, garantizar que estamos cubriendo la cicatriz y los drenajes. Y esta primera fase de radiación o este primer volumen de tratamiento recibirá una dosis de 50 a 50.4 grays en un fraccionamiento convencional. Esta primera fase. Y la segunda fase, bueno, vamos a identificar también el lecho tumoral, pero ahora el margen que vamos a dar va a ser menor en sentido longitudinal de 2 centímetros, garantizando también que está adentro la cicatriz y el drenaje. Y la dosis que va a recibir este PTB tras un margen de 0.5 a 1 centímetro será de 10 a 16 grays más en un fraccionamiento convencional. Ahora,
ya hemos entonces identificado las indicaciones de un tratamiento con radioterapia, tanto preoperatorio como posoperatorio. Ya tenemos muy claro el beneficio del tratamiento con radioterapia. Y el siguiente paso, ya se identificaron los volúmenes, entonces será poder decidir cuál es la mejor técnica de radiación. Podemos utilizar radioterapia de intensidad modulada o radioterapia 3D conformal, tridimensional. Y al respecto, hay estudios, se han publicado diferentes estudios, uno el de Sullivan en el 2013 y el de Folker en el 2014, que son estudios retrospectivos que nos muestran datos o desenlaces, que han intentado evaluar desenlaces como el control local y el más importante, la toxicidad, los efectos secundarios o la morbilidad asociada a la técnica de radiación. En cuanto al control local a 5 años, es muy semejante, el 94 al 85%, pero sí que hay una implicación en la radiodermitis. En la radiodermitis grado 2, aquellos pacientes que reciben radioterapia de intensidad modulada, según estas publicaciones, tendrán menor probabilidad de radiodermitis, del 32% versus el 49%. Esto resultando estadísticamente significativo. Lo mismo, bueno, se ha observado para el edema y también importante las complicaciones de la herida quirúrgica. También hay menores tasas de reintervención con la radioterapia de intensidad modulada y la tasa de fracaso local a 4 años están solo del 7%. Entonces, estos son datos, estos son estudios que nos dejan ver que la mejor técnica de radiación, la mejor planeación de tratamiento será con radioterapia de intensidad modulada. Otro punto muy importante es, bueno, si seguimos como en esta secuencia, ahora ya sabemos que podemos utilizar radioterapia de intensidad modulada para disminuir la toxicidad del tratamiento con radiación. ¿Qué pasa con garantizar que estoy haciendo una verificación adecuada, que estoy haciendo IGRT? Entonces, este estudio del RTOG 0630 nos evaluó a un grupo de pacientes en los que se realizaron 6 modalidades de técnicas de verificación. 6 tipos de estudios. Y entonces se dieron cuenta que aquellos pacientes que tenían o que se había dejado un CTV de 1.5 y un PTV de 0.5, tenían una variabilidad, el hacer una radioterapia, una IGRT diaria, había una variabilidad de alrededor de 5 milímetros. Esto era importante, ¿no? Lo identificaron y esto significa que cuando nosotros damos un margen no suficiente al PTV, la probabilidad de falla, y no estamos verificando diariamente, la probabilidad de falla aumenta. Entonces, tenemos que garantizar que hacemos IGRT. Eso es algo muy importante. Y el hacer IGRT, entonces, diariamente, nos permitirá dar un margen menor al PTV, que ese margen puede ir de 0.5. En las diapositivas previas les mostraba los márgenes que sugiere la RTOG para el PTV, ¿no? Y dice, bueno, el margen puede ir de 0.5 a 5, de 0.5 a 1 según el centro, pero entonces esto queda mucho más claro o hay una evidencia sólida a través de este estudio, en el que evidentemente necesitamos hacer IGRT de manera diaria. En cuanto a la radioterapia exclusiva en el sarcoma irresecable, bueno, pues esta está apoyada por diferentes estudios retrospectivos en los que se ha utilizado radioterapia 3D conformal. Actualmente, bueno, estamos trabajando con campos mucho más conformados, con técnicas mejores, pero en estos estudios el control local a 5 años, con dosis que iban de 63 grays, más de 63 grays versus menos de 63 grays,
pues vimos que sí que tenía un impacto, o se observó que sí que tenía un impacto en el control local. Aquellos pacientes que tenían o que recibían más de 63 grays como radioterapia exclusiva, tenían un mejor desenlace oncológico en cuanto al control local versus aquellos que tenían menos dosis. Y también aquellos pacientes que recibían radioterapia con una dosis de 60 grays más ifosfamida, pues el control local a 5 años es del 70%. Esto deja claro que la radioterapia no solamente tiene un beneficio en un tratamiento como un tratamiento neoadyuvante o adyuvante, sino también como radioterapia o como tratamiento exclusivo para aquellos pacientes que no son candidatos a un tratamiento quirúrgico. Entonces, ahora, bueno, pues estos datos son datos muy sólidos, o sea, datos de múltiples investigaciones que se han hecho alrededor del mundo, pero ahora lo importante es saber hacia dónde vamos. Actualmente, tras la pandemia, y no solamente tras la pandemia, sino ya desde hace algunos años, por ejemplo, este estudio que se publicó en el año 2014, ya se estaba estudiando o investigando el beneficio de un tratamiento hipofraccionado en aquellos pacientes que iban a radioterapia o neoadyuvante, con una intención neoadyuvante. Entonces, este es el primer estudio prospectivo en el que se incluyeron 272 pacientes, la medida de seguimiento fue de 35 meses, y la dosis de radiación que se utilizó fue de 25 grays en 5 fracciones de manera consecutiva. Entonces, lo que vemos es que en comparación con otros estudios de radioterapia de un fraccionamiento convencional, pues presenta desenlaces muy parecidos. Por ejemplo, las tasas de control local a 5 años son del 81%, la supervivencia global estimada a 5 años también del 60%, y las tasas de toxicidad tanto temprana como tardía del 32 y el 12% respectivamente, pues bueno, abriendo la posibilidad de utilizar tratamientos hipofraccionados. Este también es otro estudio de radioterapia hipofraccionada más epirubicina e ifosfamida. Se incluyeron a 76 pacientes con una medida de seguimiento de 43 meses. La dosis de radiación aquí era de 28 grays en 8 fracciones con los fármacos que ya mencioné, y los resultados en el control local. Este es un estudio descriptivo solamente, en el que vemos que a 5 años el control local fue del 87.2%, muy semejante a los publicados en otras series de radioterapia con fraccionamientos convencionales, y que las complicaciones de la herida quirúrgica también son muy parecidas a los anteriormente mencionados, con 32%. Entonces, como conclusión, bueno, pues los sarcomas son tumores raros que deben tratarse en centros especializados, en los que sin duda deben ser sometidos a un comité multidisciplinario. Las técnicas de radioterapia con IMRT aportan menos toxicidad que radioterapia 3D conformal. Hay que garantizar que los pacientes reciban IGRT o que tengan IGRT, idealmente de manera diaria, y esto es muy importante para que nosotros podamos definir con toda seguridad el margen que vamos a dejar al PTB. Y bueno, aunque no está establecido todavía su uso fuera de algún ensayo clínico, podría valorarse el uso de radioterapia hipofraccionada en casos seleccionados. Aunque, bueno, ahora no lo mencioné, pero también quisiera que quedara claro que la braquiterapia es una opción de tratamiento también para los sarcomas de partes blandas, principalmente en aquellos irresecables o en aquellos con margen positivo. Pero bueno, aún no existe un consenso de indicación exclusiva de braquiterapia, y en este sentido, como ya lo mencionaba antes, la importancia de un comité multidisciplinario y de expertos en el área. Entonces se tendrá que definir de acuerdo al centro oncológico donde se esté tratando al paciente. Bueno, muchas gracias. Quedo atenta a sus preguntas. Muchas gracias, doctora. Muy buena
Muy buena charla. Vamos a pedir, por favor, si tienen alguna preguntita. Es muy importante la colocación por parte de nosotros, la colocación de las extremidades para poder garantizar el tratamiento y no dañar otras zonas muy cercanas a la lesión. ¿Sí? Y tenemos que echar pues, prácticamente mano de todo lo que tengamos. Pero también es importante que en un caso muy especial, que las marquitas se pongan dentro de la extremidad, no dentro de un colchón o dentro de un sistema de fijación, porque eso nos garantiza que no esté rotado la extremidad. Es mi punto de vista, doctora. Sí, un aspecto